Buenas tardes, buenas noches, buenos días, personitas, dependiendo de la hora a la que estén escuchando este podcast. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo ando aquí muy ilusionada una vez más en este espacio de lunes, donde estaremos escuchando un capítulo más de Sin Culpas, el podcast donde nos encargamos de desmitificar a la cultura de la dieta, basándonos en evidencia para que nosotros podamos generar nuestro juicio crítico, poder tener una postura al respecto y además prevenir trastornos de la conducta alimentaria. No saben lo feliz que me hace estar aquí una vez más. Y bueno, pues vamos a comenzar el capítulo del día de hoy. Hoy me tocó otra vez estar solita, pero no se preocupen que estamos preparando muchísimos más invitados para que sigamos enriqueciéndonos de contenido y de diferentes miradas del autocuidado y la salud. Pero bueno, hoy en nuestra chorchita te invito a que vayas ya sea por tu botellita de agua, tu cafecito si es en la mañana, tu tecito, un vinito, un alcoholito, lo que gustes y me acompañes a platicar y echar la chorcha porque, híjole, cuando estaba tratando de decidir qué materiales iba a compartir hoy, tenía muchísimos temas, pero la verdad fue una inspiración haberme decidido por este, que de hecho lo trabajo muchísimo con mis pacientes por si te interesa también agendar una consulta. Lo vemos en el principio número 8 de la alimentación intuitiva, que es el respeto al cuerpo, para poder llevar un proceso de aceptación corporal, etc. Pero, pues, sin más preámbulos, el tema que quiero hablar con ustedes hoy, decidimos titularlo Hagamos las paces con la grasa corporal. Suena un tema complicado. ¿Por qué? Porque muchas veces, debido a la información que hemos adquirido, la razón por la pérdida de peso llega siendo más bien la pérdida de masa grasa. Mucha gente busca el asesoramiento nutricio, en este caso pues obviamente con un nutriólogo, para perder grasa corporal. Y como que existe también mucha mala información con respecto a este componente de nuestro cuerpo que es sumamente importante y valioso y nos han hecho creer que es el enemigo, que nos tenemos que deshacer de cualquier gramo de grasa que exista en nuestro cuerpo. Y oigan, no. Hoy vamos a darnos cuenta de que la grasa es algo natural en nosotros, que literal fuimos diseñados perfectamente y por algo está ahí. Y que no tenemos por qué tenerle miedo, sino más bien hay que entender cuál es su función y vivir una vida de autocuidado. Simplemente eso. Y pues algo importante que me gustaría compartirles es que para este capítulo específicamente, como vamos a estar utilizando terminología de grasa, en varios artículos científicos se utiliza la terminología de obesidad y sobrepeso. Para los que no me están viendo en pantalla, hago entrecomillado porque bajo un enfoque de salud en todas las tallas, que es el enfoque en el que yo trabajo, no se utiliza esta terminología. Sin embargo, yo la voy a utilizar debido, una vez más, debido a que en la comunidad científica es el lenguaje que se utiliza. Pero quiero decirles que con esto no estoy estigmatizando tipos de cuerpo y no tiene nada que ver con el tamaño de nuestro cuerpo, sino simplemente así lo voy a referir por lo que dice la comunidad científica, pero vamos a verlo también desde un enfoque de salud de todas las tallas. Entonces, vamos a empezar por el principio y como saben, yo soy una persona muy técnica y me gusta empezar siempre con la definición para que entendamos un poquito mejor de lo que estamos hablando. Entonces, ¿qué es la grasa corporal? La grasa corporal es un tejido que forma parte de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo está conformado por diferentes tipos de tejidos y uno de ellos es la grasa. Y este mismo tejido de grasa está conformado por células. Las células, como hemos visto en capítulos anteriores, que se encuentran en el tejido adiposo, así se les dice, se les llama adipocitos, como si fuera literal un depósito de grasa. Entonces imagínense una celulita que va a estar rellena de ácidos grasos. Entonces, eso es la grasa. Es un tipo de tejido de nuestro cuerpo que la célula que lo forma se le llama adipocitos. Y estos adipocitos, imagínense unos globitos, están rellenos
de ácidos grasos. Y entonces, como para empezar a hacer las paces con la grasa corporal, vámonos con lo básico. ¿Para qué me sirve? ¿Por qué está en mi cuerpo? ¿Por qué no me tengo que deshacer de ella? Y es vital para mi supervivencia. Pues primero que nada, es un órgano, se ha estudiado incluso ya como un órgano endocrino, es decir, que saca hormonas, que su función es principalmente ser una reserva de energía. Entonces nuestro cuerpo, desde el principio de los tiempos en los que fue diseñado, se pensó este tejido para protegernos en caso de escasez. El tejido adiposo está diseñado para ayudarnos en periodos en los que no podemos disponer de alimento por circunstancias externas, y entonces es una energía de reserva. Incluso, por ejemplo, mientras estamos dormidos y nosotros no adquirimos alimento puesto que estamos descansando, para que nuestro cuerpo siga funcionando, además de utilizar otras reservas que hablamos en los primeros capítulos, que se llama glucógeno, también utilizamos cantidad de ácidos grasos. Incluso durante el ejercicio, acuérdense que la fisiología del ejercicio, como hemos visto con Mariana o en capítulos anteriores, no sucede como nada más usamos glucosa o nada más usamos ácidos grasos, usamos varios al mismo tiempo, obviamente se les da prioridad unos a otros, pero también se utiliza como fuente de energía en el ejercicio. Entonces, la grasa es una reserva de energía y mucha gente dice, pues hay que quemar, entre comillas, porque el término correcto no es quemar esa grasa a través de los terribles métodos compensatorios y ciertas actividades, pero no, porque su función justo está para algo. Entonces, está para ayudarnos. Esa reserva está para ayudarnos a nosotros. El segundo punto es que forma parte de nuestras células. No solo existen los vellos adipocitos, también nuestras propias células, si nosotros vemos, pues la membrana celular tiene grasa. Entonces, parte de nuestra grasa corporal también está en esas células. Acuérdense, esto ya es muy distinto a los adipocitos, pero también vamos a encontrar grasa en otras células del cuerpo. Entonces, la grasa que tenemos en nuestro cuerpo también ayuda a la construcción no solo del tejido adiposo, sino de diferentes tejidos. Luego, la grasa, ahora sí hablando del tejido adiposo como tal, con adipocitos, también sirve de protección de órganos. Es como si fuera una bolsita o un colchoncito donde cualquier caída que nosotros podamos llegar a tener, nuestros órganos puedan estar protegidos por esa grasa. Otra de las funciones que es súper importante es la producción hormonal. Y aquí quiero hacer una distinción. Es bien sabido que en porcentaje de grasa los hombres de forma natural tienden a tener un menor porcentaje, independientemente de su tamaño de cuerpo, que las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres somos una orquesta sumamente compleja de hormonas y la grasa nos ayuda a producir esas hormonas. De hecho, uno de los principales signos de que existe una descompensación, ya sea por origen alimentario o por ejercicio, es que el porcentaje de grasa esté tan bajo que se pierde el periodo menstrual, porque las células de la grasa y del tejido adiposo nos ayudan a la producción de hormonas. Entonces, el hecho de que nosotros tengamos un porcentaje de grasa muy bajo puede hacer que perdamos el periodo. Entonces, como mujeres, imagínense la importancia que tiene el tejido adiposo, que es una función vital para existir y poder dar vida. Es cierto que los hombres tienen menos porque también tienen una menor orquesta de hormonas, pero también lo necesitan para producir hormonas. Entonces vean cómo es parte vital de la supervivencia y creación del ser humano la grasa corporal. También se ha estudiado que pueden surgir diferentes células en el sistema inmune a través del tejido adiposo. También es almacén de vitaminas. Como hemos hablado sobre todo en los capítulos del nutricionismo o de una alimentación para el bienestar, o cuando hablábamos en los primeros capítulos la diferencia entre los macro y micronutrientes, las vitaminas existen dos tipos. Están las hidrosolubles, que literal piensen en la palabra hidro, se absorben en agua, y las liposolubles, que se absorben en grasa. Pero más allá de ser absorbidas por un proceso de digestión, también se almacenan en la grasa.
de nuestro cuerpo. Entonces, es una reserva que nosotros tenemos de vitaminas en nuestro tejido adiposo. Entonces, de verdad es una maravilla. Yo cuando veo todas las funciones que tiene, digo, pues por algo no me puedo deshacer de él, porque es parte vital de mí. Y una muy importante también es la regulación de la temperatura corporal. Uno de los principales síntomas que existe en las personas que tienen una anorexia con desnutrición, porque sabemos que la gran mayoría de las personas con anorexia nunca tienen pesos tan bajos, la mayoría de las veces son pesos altos, el porcentaje de desnutrición es un 6% aproximadamente, pero mientras más agravante sea la pérdida de peso en una anorexia, uno de los principales síntomas es que aparece vellito en la piel. ¿Por qué? Porque como se pierde grasa corporal, el cuerpo está sufriendo frío. Y entonces su mecanismo de protección es crecer vellito, porque si la grasa no va a proteger de las temperaturas, pues el vellito lo va a hacer para mantenernos calientitos. Se le llama lanugo. Pero más allá de esa explicación, esto lo quise utilizar como referencia de que la grasa nos ayuda a estar en una temperatura saludable para nuestro cuerpo, para termorregularnos, se le dice. Y entonces, cuando el cuerpo siente que la pierde, genera un mecanismo de protección alternativo. Imagínense la importancia. Una vez más, esto de las funciones es para que nos demos cuenta que la grasa es vital en nuestra persona. Pero también personas que a lo mejor estén enfocadas desde un enfoque, valga la redundancia, más pesocentrista, o personas que no tienen la formación necesaria en salud en todas las tallas, puedan decir, claro, o sea, yo también estoy de acuerdo que la grasa es importante para nosotros, pero hay porcentajes de grasa. Ok, aquí vamos a hablar de otro tema, que es los tipos de tejido adiposo y los tipos de adipocitos. Ahorita van a ver la diferencia. Pero bueno, de tejido adiposo vamos a encontrar principalmente que hay dos tipos en el cuerpo. Está el tejido adiposo subcutáneo, que literal, si ustedes vieran nuestra piel como por capas, si tuviéramos la piel hasta arriba y abajito lo que le sigue entre el músculo, es el tejido adiposo subcutáneo, que también son los famosos gorditos, digo entre comillas, porque el término correcto es pliegues, que todas y todos tenemos. Es la grasa de nuestro cuerpo. Algunos lo van a tener en mayor tamaño por el diferente tipo de cuerpo y unos en menor tamaño, pero todos lo tenemos. Esa es la grasa subcutánea y esa es importante considerar como todo el estilo de vida de la persona, pero es parte de nosotros y no nos produce ningún daño. Sin embargo, la que se ha asociado a un mayor riesgo cardiovascular es la grasa visceral. ¿Qué quiere decir esto? La que está en las vísceras. Los que me puedan ver, estoy señalando los que no me pueden ver más bien, estoy señalando la zona de mi abdomen. E imagínense que tienen rayos X y que ustedes pueden ver a través de mi abdomen. Van a poder ver todos mis órganos en mi cavidad abdominal. Pero imagínense que en esa cavidad abdominal, o sea, pasando el tejido subcutáneo, ahí hay grasa. Esa es la grasa visceral, es la que está metida literal entre las vísceras. También se le dice grasa abdominal, pero no lo piensen de forma superficial o subcutánea, sino literal adentro. Y esa es la que se ha asociado con el riesgo cardiovascular. Y es muy importante decir que esa no tiene que ver con el tamaño del cuerpo. Se ha visto que personas delgadas también cuentan con esta grasa visceral. Entonces, también es importante una vez más considerar el estilo de vida, porque personas que viven en cuerpos grandes se les van a hacer las mismas recomendaciones que personas que viven en cuerpos delgados para tener un estilo de vida integral y buscar que esta grasa visceral pues se pueda oxidar, que es el término correcto, para tener un estilo de vida integral y menos riesgo cardiovascular. Pero que eso no significa que va a cambiar la proporción de tejido subcutáneo. Es súper importante porque aquí vemos lo que es salud en todas las tallas. Cuerpos delgados y cuerpos grandes tienen el mismo riesgo de desarrollar grasa visceral y tienen las mismas alternativas para poder oxidar esa grasa visceral, que son principalmente una alimentación para el bienestar, actividad física estructurada como ejercicio o simplemente movimiento, manejo del estrés, descanso oportuno, etc. Y eso no significa que se va a oxidar la grasa subcutánea
en su totalidad o que va a cambiar el tamaño del cuerpo. Entonces, una vez más, la grasa visceral es la que tenemos que prestar la atención y que tenemos que hacer las recomendaciones pertinentes como profesionales de la salud y nosotros como individuos pues buscar integrarlas en la medida de las posibilidades, considerando nuestras capacidades, nuestros accesos económicos, etcétera, pero que eso no va asociado con la pérdida de grasa subcutánea. Entonces, creo que también para mí era muy importante decirles estas dos diferencias. Existe una diferencia muchísimo más anatómica y fisiológica, que es que la grasa visceral se drena por un sistema de circulación que se le dice portal, y mientras la subcutánea se drena por un sistema que se le dice circulación sistémica. Pero eso es fun fact por si quieren deslumbrar a alguien en su date de este fin de semana. Pero lo más importante es dónde se encuentra localizada, el riesgo que representa y que la oxidación de la visceral es igual de importante para todos los tipos de cuerpo, hablando principalmente pues lo que tenemos de cuerpos delgados y cuerpos gordos, pero de todo el espectro de los tipos de cuerpos, y que el subcutáneo no necesariamente tiene que representar un riesgo a la salud, que todos lo tenemos y que se ve de distinta manera en todos. Ok, eso fue el tejido adiposo subcutáneo y el visceral. Pero ahora vamos a hablar de los tipos de adipocitos, es decir, de las células que están en este tejido adiposo. Imagínense del tejido adiposo subcutáneo. Y entonces hay uno que se llama el tipo adipocito blanco, que si ustedes lo ven al microscopio justo es de color blanco porque tiene mayor cantidad de ácidos grasos, que son las moléculas de grasa, así se les dice. Luego está uno beige, que tiene ácidos grasos, pero también tiene una parte de la célula que se le llama mitocondria, que imagínense que sí es como si fuera una pila, es la encargada de producir la energía del cuerpo y de producir mucho calor. Y hay uno que se le llama pardo o marrón, que se ve café al microscopio. ¿Por qué? Porque tiene mayor cantidad de mitocondrias, estas que les digo que es como la máquina de energía de la célula, y menor cantidad de ácidos grasos. Y estos se encuentran en el tejido adiposo. Antes se creía que solamente estaban los recién nacidos, se encontraban animales que principalmente invernaban, como osos, y creían que solo los humanos lo tenían cuando eran bebés. Pero se dieron cuenta que los adultos también lo tenían principalmente en las zonas paravertales y supraclaviculares e intercostales, o sea, como en toda esta parte. Y esto sucedía por la práctica de actividad física principalmente, es decir, los individuos que tienen mayor capacidad de ejercitarse, o sea, que se ejercitan más, tienden a tener mayor cantidad de adipocitos cafés en su tejido adiposo. Y esto es muy favorable, ¿por qué? Porque produce más oxidación de ácidos grasos y de glucosa, es decir, nuestro cuerpo empieza como a calentar más cosas, digámoslo, y quema, entre comillas, porque acuérdense que no es el término correcto, mayor cantidad de glucosa y ácidos grasos en nuestro cuerpo. Entonces, si se dan cuenta, tener grasa subcutánea involucra tener probablemente tejido adiposo pardo si eres una persona activa, independientemente de tu tamaño de cuerpo, y eso va a ser benéfico para tu salud. Entonces ya vimos que la grasa tiene N cantidad de funciones. Les expliqué de forma un poco más anatómica y fisiológica las diferencias entre tejido adiposo subcutáneo y tejido adiposo visceral. Y vimos que las recomendaciones de salud para el tejido adiposo visceral son exactamente las mismas para cualquier tipo de cuerpo, que también lo pueden presentar los individuos delgados, y que todos tenemos tejido adiposo subcutáneo de diferentes tamaños. Y que además hay adipocitos que son benéficos para nuestra salud. Entonces, habiendo dicho esto, la grasa es vital para el ser humano y es parte de nosotros. Y como para seguir haciendo las paces con la grasa corporal, les quiero venir a platicar, es en donde voy a usar más terminología asociada con obesidad y sobrepeso, sobre las paradojas relacionadas con estos dos puntos, obesidad y sobrepeso. ¿Y por qué paradojas? Porque parecería que es algo que según la comunidad científica nos podría producir una enfermedad o mayor riesgo de mortalidad, pero que en los estudios se ve una paradoja, es decir, todo lo contrario, que mientras más obesidad exista,
mayor protección. Y ahorita lo vamos a ver. Entonces, el primero es que a este literalmente se le conoce como paradoja de la obesidad. Y es que se ha visto que, sobre todo en pacientes de unidad de cuidados intensivos, es decir, que son complicaciones clínicas graves, hay un mejor pronóstico, es decir, hay una mayor probabilidad de que se recupere el paciente mientras exista mayor obesidad. ¿Qué quiere decir esto? Que las adaptaciones metabólicas que suceden durante el ingreso a unidad de cuidados intensivos van a ser más favorables si la persona tiene este IMC, porque estamos enfocándonos en el IMC, categorizado como obesidad. Entonces, aquí también es importante que yo les diga que los mismos artículos refieren que falta investigación al respecto, que pueden existir sesgos como todo el tiempo en investigación en nutrición, que lo pueden escuchar también en los primeros capítulos que hablamos sobre eso. Pero más allá de eso, aquí me gustaría decir, pues, independientemente de que sabemos que asociación no es causalidad, podemos encontrar un patrón que nos dice que puede ser un factor protector, el IMC obesidad para unidad de cuidados intensivos. Entonces es donde empezamos a cuestionar esta cuestión de la obesidad como un indicador de mortalidad, cuando aquí dice que es un indicador de protección. Ahora bien, si se van a escuchar incluso el capítulo donde hablamos sobre el peso y un poquito de la composición corporal en la primera temporada, les dije que yo no concuerdo con el IMC. En ese capítulo les explico completo todo, pero una pequeña recapitulación es que fue un índice creado por un matemático que simplemente buscaba la descripción de una población y que no se puede extrapolar a más poblaciones del mundo, además de que ya tiene como 2 siglos que se creó. Pero más allá de eso, este estudio utilizó el IMC para identificar los factores de riesgo que presentaban las personas en los diferentes IMCs y se encontró que las personas con normopeso, es decir, un peso saludable según el IMC, personas con sobrepeso y personas con obesidad grado 1, porque hay otros grados de obesidad, tienen exactamente el mismo riesgo de mortalidad que entre ellos. O sea, es decir, que una persona con normopeso tiene el mismo riesgo de mortalidad que una persona que tiene sobrepeso y el mismo riesgo de mortalidad que una persona que tiene obesidad grado 1, sí tienen los hábitos similares. Es decir, si una persona con obesidad hace ejercicio, consume frutas y verduras, tiene actividad, bueno, una vez más hace ejercicio, manejo del estrés, no fuma, no consume alcohol, tiene las mismas probabilidades de morir o sobrevivir que una persona con normopeso. Entonces, es donde demostramos que los hábitos importan más que el peso. Y lo que sí se vio es que los individuos que concentran un IMC de desnutrición y un IMC de obesidad grado 2 y grado 3 tienden mayor mortalidad, es decir, los dos espectros, como los polos opuestos de este espectro. Y algo súper importante que destaca este artículo es que de la población mundial, solo el 6% tendría lo que sería categorizado como un IMC de obesidad 2 y 3. Entonces quiere decir que los que están en grado 1 y los que están en sobrepeso son igual de saludables, considerando los hábitos, que una persona con normopeso. Y que solo este 6% es los que nos tendremos que enfocar a lo mejor en su cambio de hábitos. Entonces, como que lo importante aquí no es más considerar los hábitos, sino el tamaño del cuerpo. No podemos estigmatizar y patologizar cuerpos. Y nos estamos olvidando del espectro de desnutrición. Entonces, ojo, hay que tener mucho cuidado. Y esto es una vez más para decir que hay que hacer las paces con la grasa corporal, porque al final todos tenemos la misma oportunidad de estar saludables. Otra paradoja en esta parte de la obesidad que nos ayuda a hacer las paces con la grasa corporal es un término que se utiliza para los individuos de cuerpos grandes que hacen ejercicio, que se les dice fit and fat, que son estas personas gordas que están metabólicamente sanas, es decir, que tienen niveles de colesterol, lípidos, bueno, por lípidos vamos a referirnos a triglicéridos, también a glucosa en sangre, a todos los parámetros que tenemos que realizar a través de análisis de sangre, están adecuados.
y son personas que se ejercitan y aunque no pierden peso, se mantienen activos muy constantemente. Y algo que se vio es que las personas que son dentro de un IMC normal y no hacen ejercicio, tienen más riesgo de padecer enfermedades que las personas que tienen un cuerpo grande, es decir, que tienen un IMC categorizado como obesidad, entre comillas, y hacen ejercicio. Entonces aquí es en donde se ven los beneficios metabólicos que tiene el entrenamiento, que no necesariamente están asociados a la pérdida de peso y a la pérdida de grasa corporal. Entonces, estas tres paradojas que les digo que primero la recuperas, el mejor pronóstico en unidad de cuidados intensivos, el espectro del IMC de normopeso, sobrepeso y obesidad de primer grado tienen las mismas probabilidades de salud y que los que están en riesgo son el menor porcentaje de la población, pero tanto en porcentaje de desnutrición como en los otros 2 grados de obesidad. Y que el ejercicio, independientemente de que si pierdes grasa o peso, sigue siendo un beneficio para cualquiera que lo practique, nos permiten hacer las paces con la grasa corporal. Y pues para ir cerrando nuestra chorchita de hoy, simplemente les quiero compartir algunos mitos que existen en torno a la grasa corporal que pueden fomentarse como conductas alimentarias de riesgo y que no son reales. Entonces, el primer mito, la grasa no se puede perder de forma localizada. ¿Qué quiere decir esto? Que si alguien llega y te dice, haz este ejercicio para perder grasa de la parte de abajo de los brazos, de los tríceps. Haz este ejercicio para perder grasa de la cintura. La grasa se oxida, que es el término correcto, dependiendo de las necesidades corporales. Cada cuerpo va a cambiar distinto su porcentaje de grasa y eso no es algo que podemos escoger a voluntad propia. Entonces, no se puede perder grasa de forma localizada. Otra cosa súper importante, no hay alimentos que quemen la grasa corporal. ¿Qué quiere decir esto? Esto que hemos escuchado de la proteína, las fuentes de proteína, la toronja, queman la grasa, no. Hay algo que se llama efecto termogénico de los alimentos, que lo vimos en la parte donde hablábamos de los componentes del gasto energético. Y esto dice que el efecto termogénico es la energía que utiliza el cuerpo para digerir un alimento. Y al cuerpo le va a costar más trabajo digerir una fuente de proteína de origen animal y le va a costar más trabajo digerir, por ejemplo, ciertas frutas, verduras. Muy particularmente cada uno tiene su índice de qué tanto lo quema, o sea, cuál es su índice de termogénesis en el cuerpo. Pero eso no significa que esté quemando grasa. Entonces, no crean eso. Los quemadores de grasa tampoco funcionan, oigan, porque involucra estos dos puntos. Entonces, no crean eso. La segunda es que la grasa se transforma en músculo. Eso es un mito. Es como si yo les dijera que una fruta, una manzana, se va a transformar en una pera. No, porque el músculo son células completamente diferentes a las del tejido adiposo. Entonces, no se pueden transformar una en otra. También este mito de que si tienes exceso de grasa corporal no puedes hacer ejercicio. Falso. Necesitas guiarte por un profesional del entrenamiento, pero todos los cuerpos pueden brincar, todos los cuerpos pueden bailar, todos los cuerpos pueden cargar pesas, siempre que sea guiado por un profesional del entrenamiento que te diga cómo es la técnica correcta, pero todos podemos hacer ejercicio. No necesitas tener un cuerpo dentro de los estándares de belleza para poder moverte. Y aquí hablamos mucho incluso del estigma de peso, que es discriminar a las personas y patologizarlas por cómo se ven, y que muchas personas que viven en cuerpos grandes no se ejercitan porque tienen miedo a que se burlen de ellas. Entonces, hay que quitar el estigma de peso y reconocer que cualquier persona se puede ejercitar y disfrutar de los beneficios del ejercicio. También otro mito es que la grasa se pierde y la podemos ver a través del sudor y la orina. Oigan, no. Y la poquita grasa que se puede perder a niveles microscópicos a través de la orina y del sudor, de verdad es mínima y nos está hablando de un indicador de que algo está mal en el cuerpo. Entonces ustedes no deberían ver jamás grasa en su sudor, en su orina o incluso en sus heces. Si ven alguna de esas tres, hablamos de un factor de riesgo para algo que está mal en el cuerpo. Y por último, las pastillas para perder peso y grasa son buenas. Falso.
representan un riesgo para nuestra salud. Entonces, con todo esto que les acabo de platicar, que lo vemos todavía mucho más padre en consulta, porque es personalizado, lo aplicamos a tu etapa de vida, a lo que estás haciendo, ponemos ejemplos particulares, pero aquí lo que te quiero compartir es, la grasa es parte de tu cuerpo, no tiene absolutamente nada de malo y se ve completamente diferente en todos. Hablamos del riesgo de la grasa visceral, pero también hablamos que eso se encuentra en individuos gordos y en individuos delgados. No tiene nada que ver con el tamaño del cuerpo. Entonces, justo es invitarnos a vivir un enfoque de salud en todas las tallas, es decir, buscar un estilo de vida integral y para el bienestar a la medida de nuestras posibilidades, considerando diferentes áreas de nuestra vida y que no necesariamente eso está asociado a una pérdida de masa grasa. Y la grasa es buena, no es el enemigo. Y justo el estigma de peso, que insisto es esta discriminación y la gordofobia, fomentan estrés que puede ser lo que esté generando estos números dramáticos de enfermedad en personas que viven en cuerpos gordos, pero ni siquiera porque realmente sea la grasa lo que los provoca, sino el estrés de la discriminación y la falta de asistencia al sistema de salud porque se sienten discriminados. Entonces, hay que reflexionar mucho esto. Si quieren tener más background, insisto, les invito a que escuchen el capítulo de salud en todas las tallas, el capítulo de la parte de déficit calórico, del peso corporal. Esos capítulos de la primera temporada les pueden ayudar a entender mucho mejor este capítulo. Pero para mí era muy importante compartirlo porque muchas veces, no muchas veces, uno de los factores más importantes de riesgo para la desarrollo de TCA es la insatisfacción de la imagen corporal. Y cuando nos damos cuenta que la grasa corporal es parte de nosotros, podemos estar protegiéndonos ante un trastorno de la conducta alimentaria. Y pues también un factor protector es generar esta disonancia cognitiva. Y esto también lo hacemos en un taller que justo se acaba de anunciar la semana pasada en nuestra cuenta de Let's Build More Love, cuyo el nombre del taller es Proyecto Cuerpo. Así que los invito a que se inscriban, va a estar padrísimo, iniciamos el 10 de septiembre, son 5 sesiones en donde buscamos derrumbar todos estos ideales estéticos de delgadez para generar una mayor aceptación corporal y pues tener herramientas para crecer como comunidad, apoyarnos entre nosotras para pues tener una mayor aceptación de nuestra imagen corporal. Es un taller súper bonito y tiene mucha relación con esto, porque aquí nos damos cuenta que la diversidad corporal es algo real y que la grasa no es mala, es parte de nuestro cuerpo. Entonces te agradezco haberme acompañado hasta aquí, espero que hayas disfrutado tu vinito, tu café. Cualquier duda que tengas, por favor, te invito a que me escribas. Me puedes encontrar en redes sociales como @lgmorelove_. Literal, el more es M-O-R-E-E, love, L-O-V-E. Así me puedes encontrar en Instagram y en TikTok o en Facebook como Less Guilt, More Love, que la traducción al español es menos culpa, más amor. Y pues también nos pueden encontrar en YouTube, en Spotify, en Google Podcast y Apple Podcast como Sin Culpas Podcast. Y me encantaría que me comentaran, me escribieran sus dudas y nos las hicieran llegar a través de Icaro Media. ¿Por qué? Porque es importante aclarar estas dudas y seguir concientizando. Y también me encantaría saber si tienes otra opinión al respecto para que yo pueda integrarla a mi marco de trabajo y entender otras perspectivas. Creo que aquí no se trata de atacar, sino de ampliar nuestra mentalidad. Pero esto para mí es importante para prevenir trastornos de la conducta alimentaria y desarrollar un sistema de salud muchísimo más compasivo y amoroso. Entonces ya saben, le pueden dar manita arriba, la campanita para que les avise cuando ya se estrena un nuevo capítulo y pues también, como se dice, compártanlo para que lleguen a la cantidad de gente que lo necesite. Les agradezco de todo corazón por este espacio, por abrirme su celular, su iPad, donde me estén escuchando. Gracias por dejarme acompañarlos. Y pues ya saben que yo soy Dani Roldán y les deseo que vivan una semana sin culpas. Bye.